A Martín, dale los peor. Ya, chicos, iniciamos ¿Está listo eso grabación por de si acaso? nuevo después de la caída del internet. Le voy a compartir pantalla. ¿Hasta dónde alcanzarán a escuchar? En- Nos quedamos en el prototipo nos sirve para profundizar y una corrección de lo que estamos desarrollando. Ya, genial. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Ya, entonces, como les decía, en todas las correcciones que hablamos, ya tenemos una idea, probablemente nos va a faltar mucha información aún, mucha información de usuario, de contexto, etcétera, pero es momento de ya concretar, es momento de ser súper rigurosos y concretar, pero así ya de lleno hacia algo que nos intuitivamente podemos decir que ya como que está mucho más cercano a funcionar. Entonces, a través de esta como intuición que vamos a decir, apoyada también obviamente en mucha investigación, ya todos investigaron, hicieron estado del arte, hicieron encuestas, entrevistas, entonces ahora confiemos en lo que hicimos y tomemos decisiones. Tomar decisiones, concretar de manera súper rigurosa para llegar a lo tangible, a lo vivenciable en caso de hacer simulaciones de servicio y llegar al prototipo. Les voy a mostrar aquí, le estaba comentando de que en la diapositiva que les voy a subir acá, les dejé el link de mi proyecto de título, es un PDF bastante extenso, pero hay como fotos y explicaciones del proceso que podrían ser como familiares para ustedes de entender. Está súper como sencillo puesto, así que en caso de que lo quieran revisar, para que tengan como guía de, por ejemplo, un esquema de cómo especificar el usuario y ese tipo de detalles. Entonces, le estoy mostrando mi prototipo. ¿Alcanzaron a escuchar de qué se trataba el proyecto? ¿O justo se cortó en esa parte? No, Creo que Sí, un sí, ¿De los poco. escuchó esa abuelitos parte. para los abuelitos ¿Sí? mayores? Sí, 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 era para abuelitos. era para personas mayores prioritariamente que tejían. que tejen, exacto, y que observé que empezaban a dejar de tejer. Llegaba un momento en el que como que, va, pero si ella siempre tejía, ¿por qué dejó de tejer ahora? Entonces empecé a investigar, a hacer entrevistas como por qué está pasando esto, siendo que tejer es tan bueno, les hace tan bien, etcétera. Y me di cuenta de que el tejer en personas que son mayores o en personas incluso jóvenes empieza a ser una actividad que después empieza a traer frustración. Frustración, tristeza, rabia, enojo, y toda esa como sensación positiva que trae la lanoterapia empieza a transformarse en algo súper negativo. Y empecé a profundizar en por qué pasaba esto, po. Y me di cuenta de que todos nosotros como personas, y que esto se marca más en personas adultas mayores, tenemos como ciertas probabilidades de error a nivel cognitivo. ¿No les ha pasado que están contando como algo en su mente, uno, dos, tres, cuatro, y de repente, oye, ¿en cuál iba? Se me fue la onda. Y hasta ahí queda tu cuenta y lo perdiste. En el caso de los tejidos pasa eso. De hecho, hay como errores súper graves que pasan al momento de tejer y es pero muy frustrante para las personas que tejen. No sé si es que hay personas que tejen aquí. ¿Hay algún tejedor, tejedora? Sí, yo Sí. tejo, pero Ahí podrían estar familiarizados cuando uno no le quedan las cosas simétricas, queda uno más grande que el otro, o se me saltó un punto, se me fue un punto, etc. Entonces, empecé a profundizar en esto y llegué a la conclusión de que había un tema cognitivo y de que es como ya aceptémoslo. A todos de repente se nos va la onda y se nos olvidan cosas y nos equivocamos. ¿Cómo hacemos que esto no siga pasando para que el tejer no sea algo negativo? Entonces dije, voy a hacer mi prototipo. Y después de harta investigación y todo, porque yo también tejo, ya tengo como nociones básicas sobre el tema, entonces me lancé con una idea de manera súper intuitiva, pero para poder concretarla me requirió mucho esfuerzo y también considerar los recursos que tenía a mano. Entonces, en este caso yo tenía unos palillos que justo eran metálicos, tenía acceso a un circuito Arduino, tenía acceso a un experto en electrónica que justo tenía tiempo en ese momento y me podía ayudar,
Y tenía yo habilidades en cuanto a tejer, ya que yo ya llevaba más de un año tejiendo palillos. Yo dije, ya, me voy a lanzar con esta idea, y mi idea fue que quería hacer un sistema automatizado electrónico que contara los puntos por ti y que al mismo tiempo te fuera advirtiendo si es que, oye, tejiste un punto de más, te equivocaste en el momento preciso en el que está pasando, porque quienes tejen de aquí podrán darse cuenta de que si uno se equivoca abajo y después tejiste sobre esto, o el error corregirlo es así, pero horrible. Entonces hice este prototipo así, bien piñufla, con los palillos que tenía, con el circuito que tenía, me fui a buscar a esta persona electrónica, me ayudamos y empezamos a probarlo. Dije, esta cuestión funcionará, le hará sentido a alguien, y grabé videos. Y les voy a mostrar los videos. Y lo grabé en la casa, así como... ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? No se está No, viendo, No sigue, se pero ve nada. sigue en la sigue presentación. en la diapositiva de clase, o sea, la cosa de clase 7. Ah, ya. Creo que tiene que dejar de compartir. Sí, Eso está es. como el... Voy a compartir sonido. Ahí está. Ya, ahora sí se ve, ¿cierto? Ahora sí. Así ¿Se ve? es. ¿Se ve? Ya. Entonces dije, ya, los palillos son metálicos, listo. Tengo la conducción eléctrica. Y los palillos conducen la información. Averigué con el electrónico, ya, cómo podemos filtrar, no sé qué, ya, pongamos la prueba, listo. Concretemos, veamos si esta cuestión le sirve a alguien. Dije, mamá, ni siquiera tejí yo. Dije, mamá, teje tú. Ella es mi prueba. Y la puse a tejer con estos palillos y este circuito. Y Ahora, resulta que funcionó. sí. Funcionó, efectivamente la información pasaba, ella pudo ocupar los palillos sin ningún problema. Le molestaba, por ejemplo, el tema del cableado, pero es algo que se podía solucionar. Y al final se muestra como en la pantalla cómo registró específicamente la información el sensor. Así que dije, ya, voy bien encaminada. Esta cuestión parece que sí es factible, solo tengo que como ver por aquí, por allá, etcétera. Ahí ya Pero al tenía final, como mi primera prueba. Y después, ay, no bastaba con que yo probara con mi mamá nomás, po. Dije, si esto ya, a mi mamá le hace sentido, a mí me hace sentido, pero no basta. Hay que salir a la gente, hay que ir a probar con terceras personas. ¿Se ve la diapositiva ahora? no. ¿No? Chafos. No. No, seguimos viendo el video. ¿Ahora? Ahí Sí. sí. Ahí sí. Ahora sí. Entonces, alcanzaron a ver el video, ¿cierto? Ningún problema. Sí. Ya. Entonces dije, ya, tengo la información de mi mamá, tengo la información mía, ¿qué hago con esto? Si ya supuestamente en teoría funcionaba, ya le hace sentido. Y salí a terreno. Fui a la gente, me metí a fundaciones, dije, ya, ¿dónde está la gente que teje? Me fui a meter a Rosas, hacen cursos de tejido en Calle Las Rosas, me fui a meter a cursos de lanoterapia en fundaciones, busqué vecinas de barrio, así, pero empecé a averiguar por todos lados cómo poder testear esto en base a otras personas. Y cuando hice el testeo un poco más avanzado, empecé a observar qué es lo que podía medir. Estaba la medición del el rango de contacto de los palillos. Cada vez que los palillos se demoraban, mantenían contacto por más de ciertos segundos, significaba que ya se había hecho un punto. El tema es que, por ejemplo, si ven aquí, en el punto 1, empezaba a ser demasiado parecido a las pausas. Entonces no iba a ser una información fidedigna. Así que empecé a hacer más pruebas, lo llevé a más gente, empecé a probar los temas electrónicos. Y si se fijan ahí, las pruebas son así como súper caseras. Son circuitos que no son circuitos avanzados ni nada por el estilo. ¿Se alcanza a ver el video ahora? Sí, sí se Sí. alcanza. Pues. ¿Sí? Ah, ya. Entonces configuré bien la pantalla. Acá hay otro prototipo. Este prototipo era exclusivamente de si es que el sensor es capaz de reconocer la lana. Simplemente eso, nada más. Existen sensores capaces de reconocer la pasada de la lana, y ya teniendo eso como relativamente factible, empecé a avanzar en lo otro.
Entonces ahí si se fijan, pasaba la lanita y el sensor contaba. Y listo. Qué hermoso. Y yo así emocionada, esto funciona. Esto es factible de ser, por Dios. Entonces, segunda prueba. Ya con eso, más o menos podía empezar a proyectar así como ya, sí, voy a tener que investigar de electrónica, voy a tener que contactar a más personas, hacer pruebas para allá, pruebas para acá, en qué lo voy a fabricar, no sé si lo voy a hacer en plástico. En ese tiempo no había como este boom de información sobre materiales ecológicos. Entonces, el proceso en sí es súper tentativo. Y al final, cuando uno propone, a partir de estos testeos preliminares que uno hace, cuando tú proyectas la carta Gantt, es súper estimativa porque al final después, si vamos a ver como la carta Gantt ya como real, va a ser súper distinta. El tema es que tengamos el punteo de todas las etapas que queremos abarcar y más o menos el rango de tiempo que queremos proyectar para eso, independientemente de que después eso pueda tener variaciones. Así que mucha atención con esto porque les vamos a pedir una carta Gantt estimativa para la entrega 1. Así que, como dice el nombre, es estimativa. No le vamos a pedir precisión ahora porque sabemos que todavía están en una etapa como de aún no definir todo de manera muy exacta. Entonces, ya sabía que los componentes electrónicos funcionaban, que no necesitaba un sensor de alta gama ni algo así como súper caro ni nada. Era un sensor que costaba 20 pesos. Dije, ya, lo puedo lograr con un sensor que vale 20 pesos. Ya, ¿y de qué materiales son los palillos que están hechos hoy actual? En madera, en plástico, en metal. Ya, ¿cuánto cuesta hacer estos palillos? Si son todos baratos, ¿cuánto más o menos me va a costar meter un circuito dentro de un palillo? Dije, ya, ¿qué es lo que existe hoy en día que técnicamente podría permitirme llegar a este mismo objeto? Entonces encontré estos componentes de aquí, ¿los ven aquí donde estoy moviendo el mouse? Sí, Sí. Todos estos componentes que son súper caseros y que lidiamos con ellos en todo el día, solo que nunca son transparentes, entonces no sabemos cómo están hechos por dentro. Entonces dije, ¿cómo están hechas estas cuestiones? Si estos tienen un circuito por dentro, no sé qué, y después empecé a investigar y se llamaba sobremoldeo, que es cuando el plástico, el circuito está encapsulado en resina, en plástico, en distintos tipos de plástico. Y eso me permitía que el palillo quedara súper estable, súper sellado, porque es un objeto que se iba a manipular mucho. Entonces dije, ya, esto parece que tiene mucha factibilidad. Esta técnica de sobremoldeo en general es súper económica, no hay fabricación local, pero sí hay fabricación internacional que me va a permitir fabricarlo en serie. Entonces, si se fijan, no es una investigación muy profunda, no es una investigación que tengan que así como ya así tener todos los materiales exactos, sino que son tentativos, como esto existe y es barato y yo ocuparía más o menos la misma técnica. Esto existe, esto funciona, no sé si me va a funcionar a mí, así que voy a hacer una prueba para ver si es que a mí me funciona. Que es como todas las ideas que traspasábamos ahora cuando hacíamos las posibles ideas de cómo hacer un prototipo. Cuando se acuerdan que le decía ya, si no tenemos el biomaterial, simulemos con otro material que también sea hecho a partir de componentes naturales a ver qué pasa, a ver si es que es factible, no es factible o no. Y a partir de los resultados vamos a poder concretar también en un presupuesto que también va a ser estimativo. Este es un presupuesto que ya está hecho de manera un poco más precisa. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, eh, me suena como un ruido, no sé si es que eso significa que alguien tiene una duda. Es que alguien entró. Ah, ya. Mira, ¿por qué no me parece como que se quiera unir nadie? No. No es que el Andrés Disculpa, mi culpa. le dieron el hospedador y él puso para que empezara a activar la sala de Ah, espera. oh no, él tiene poder ahora. No, devuelve. No, ahora ya no lo tengo. Por Ah, eso ya. ahora lo tenés Maravilloso. que ver. Pásamelo, pásamelo. Ya. Entonces, chiquillos, esto más o menos es una hoja de presupuesto súper simplificada, pero básicamente tiene todo lo que debiera tener, excepto algo que se me fue y que de hecho me lo cuestionaron en el proyecto de título, así que por favor les pido que lo revisen y que nunca lo dejen de incluir. Después vamos a explicar qué es.
Entonces, matricería, que eso ya es cuando empezamos a profundizar en cómo se va a fabricar así tentativamente nuestra idea. Yo ya identifiqué que había en estos plásticos que se funcionan con los sensores y los componentes, más o menos cuánto vale un enchufe que vale lo mismo, que vale el mismo tamaño, más o menos podría costar tanto, etcétera. Para llegar a una matricería y un valor exacto como el que está aquí, que está puesto en dólares, se hicieron cotizaciones en el extranjero en base a empresas chinas que hacían matricería, que fabricaban objetos en base a sobremoldeo con circuitos incorporados. Así que no les vamos a pedir esto así de manera tan exacta, pero sí podemos hacer el paralelo de los componentes. Por ejemplo, ya, en el caso de este stand educativo sobre alimentos que va a estar en el parque, ¿cuánto más o menos estaría saliendo la idea? Independientemente de que todavía no sepamos qué material ocupar. Incluso si que lo hiciéramos con puro cartón, ¿cuánto estaría saliendo más o menos? Podríamos calcular más o menos así como ya cuántas planchas de cartón, no sé qué, ya, y si en vez de hacerlo tan grande lo hacemos más chiquito y ponemos una mesita nomás. Básicamente son como estimativos. Si es que vamos a hacer, por ejemplo, este dispositivo que va a acompañar a las personas adultas mayores, ¿cuánto sale Alexa hoy en día? ¿Cuánto sale comprarse ese dispositivo de Alexa? ¿Saben? Al menos yo no sé. No, A mí me tinca que debe Ah, costar una ronda millonada. entre los 40 y 50.000 pesos. Ya. Entonces ya estamos hablando de tecnología que al parecer no bajaría de ese precio. Claro. Entonces, si queremos Claro. apuntar a abuelitos, por ejemplo, que no tienen buena situación económica, ¿podríamos hacer algo tan tecnológico? No. Que al menos No. la tecnología que existe, no, ¿cierto? Entonces ahí empezamos como a jugar con los valores que también nos va a permitir filtrar cuál va a ser nuestro público objetivo finalmente. Así que, súper importante, averigüen todos los precios que por ahora tengan a mano de manera súper tentativa y veamos más o menos cuánto estaría costando su idea. Más o menos. Bueno, No. igual, profe, ¿Mm? Alexa es tan caro porque como que el servicio que ofrece es muy personal, en el sentido de que en la misma Amazon Ujú. contrató a una persona que hiciera la voz de Alexa, tuvieron opciones, recuperarla, poner en el programa, etcétera. Pero Ya. ahora hay páginas en donde uno puede agarrar palabras sobre, Ujú. ¿cómo se llaman? Personas que dicen Escribes y dice la palabra como... exacto, y uno puede eso grabarlo y ponerlo en el mismo programa. Entonces ahí Ya, como que se reduce el costo porque ya no tiene que contratar a alguien para hacerlo. claro. El tema es cuánto costo realmente es el que se disminuye. Hablemos de Claro, como sí, la esencia, así como ya, ¿qué necesito? Un sensor, un circuito no sé cuánto, bla, bla, bla. Más o menos, sí o sí, no me va a salir menos de 20.000 pesos, por ejemplo. Incluso como sí. evitando esos otros costos. Entonces, traten de, dependiendo de cada proyecto, porque todos los proyectos son súper distintos, hacer estimativos o hacer un listado de qué cosas sí o sí debieran estar y cuáles pueden ser un poco más flexibles para saber cómo, ya mira, si es que nuestra idea la hacemos así súper pro, no sé qué, más o menos estaría costando tanto. Y si la hacemos así bien básica, la versión, pero así más escuálida, no estaría, por ejemplo, en mi caso, la versión más escuálida, que es como hacer el producto por cantidad de solo 500 unidades, no iba a salir menos de 16.000 pesos, 17.000 pesos. Incluso ese es el costo, no es el valor de venta. Entonces estamos hablando de que eran unos palillos con sensores que no iban a costar menos de 40 lucas. Entonces, eso ya te permite como ver si es que tu proyecto realmente tiene sentido o no. Claro, como quien compraría unos palos para tejer en 40 lucas. Claro. Entonces ahí es cuando empecé a incorporar otras cosas. Dije, ya, si es que voy a vender esta cuestión súper cara, voy a hacer que la cuestión valga la pena. Y metí un software que se me unía con el celular, que se conectaba con la tele, metí un tema de como instrucciones, cosa de que tú puedas interpretar el manual
y al mismo tiempo el software te va indicando cómo tejer esa prenda, si es que tú ingresas como el patrón online, y así como todo un sistema más que ahí empiezas como a decir, ya, en verdad sí es que se justifica que esto valga más plata. Y lo otro es que cambié mi usuario. Lo empecé a guiar hacia personas de todo el mundo que ya son personas de la tercera edad, pero que ya están familiarizadas con las tecnologías digitales. De hecho, mi encuesta fue a nivel mundial y me respondieron personas de todo el mundo y la mayoría, mi filtro era que respondieran una encuesta a través de Facebook. O sea, si es que ya un abuelito era capaz de llegar a responder un formulario de Facebook, era porque realmente tenía un manejo mucho más avanzado de las tecnologías. Claro. Entonces dije, ya, voy a apuntar un abuelito, pero un abuelito que sea un poco más digitalizado. Y ahí obviamente que también empieza a tener mucho más sentido que las cosas digitales tengan más costo. Y así sucesivamente. En ese sentido me pregunto si vamos a poder realizar lo nuestro o no. Como que, Ahí está uno de los primeros filtros. sí. Entonces, tratar de reducirlo a la esencia, a lo mínimo posible. Y de ahí empezar ya, ya. No, esta cuestión sí o sí va a costar más de 10 lucas, más de 10.000 pesos el producto. ¿Tiene sentido? Entonces así también nosotros enfocamos nuestra energía mejor en qué proyecto hacer, porque nosotros podemos tener muchas buenas intenciones y muchas buenas ideas, pero resulta que si el presupuesto mínimo, factible, viable con lo que ya existe en el mercado, vale 50.000 pesos hacer algo que en verdad necesitamos que no valga más de 5.000 pesos, no es compatible. Entonces ya hacer este presupuesto estimativo nos permite decir, por ejemplo, el tema de la muleta. Vamos a poder invertir en una muleta nueva, super pro, que ya incorpore este mecanismo, bla, bla, bla. O en verdad el presupuesto de la gente que ocupa estas muletas está más enfocado en este dispositivo que se va a poner solo aquí encima, como un accesorio. Entonces, Claro, porque hacer está estos viendo, análisis de presupuesto les va a permitir también tomar decisiones de hacia dónde guían el proyecto. ¿Qué iba a decir Martín? ¿Andrés? ¿Martín? No, yo nada. ¿No? no, nada, solamente quiero decir Ah, que no. no nos Martín. habíamos cuestionado eso sobre, como di el ejemplo de la muleta, o por lo Ujú. menos yo no había pensado en el costo, como cuánto costaba una muleta. Claro. Y sale como 10 lucas, entonces, entonces como que todo lo que yo estaba armando iba a ser como súper caro en el sentido de que tenía como mucho, como más agregado y cosas así. Claro, el tema ahora es, por ejemplo, qué es lo que hizo el profe Cristian, que tomó el mecanismo de la maleta, de una maleta que compró en los chinos a 5 lucas. Entonces, si ya la maleta con ese mecanismo incorporado vale 5.000 pesos, es porque de alguna manera ese mecanismo no es tan caro. Entonces, en este caso, si es que quieren incorporar mecanismos medios complejos a sus objetos, tendrían que buscar un objeto que ya exista en el mercado, que tenga ese mecanismo, y que ustedes dicen, ah, mira, si este objeto tiene este mecanismo y el objeto no es tan caro, es porque tal vez igual podríamos nosotros incorporarlo en nuestro diseño y puede que no salga tan caro. Por eso se le dice que es un presupuesto estimativo, porque... Profe, una pregunta. Ujú, Que viendo esto del usuario y todo eso, ujú. ¿podría, por ejemplo, nuestro usuario seguir siendo como un adulto mayor que quizá no tiene tantos recursos, pero que la persona que compre el objeto, o sea, por ejemplo, el que va a usar el objeto es quizás esta persona, pero quizás el que compre el objeto es otro, que sería como los, por ejemplo, los nietos que ganan más plata o algo así? Sí, puedes especificarlo, pero tienes que detallar específicamente quién va a ser tu usuario y quién va a ser tu cliente, que no son lo mismo. Ah, ya. ¿Ya? Cliente es el que compra el producto o el Sí, servicio sí, sí. y el usuario el que finalmente lo va a usar. O sea, en ese caso igual sería realizable. Claro, si es que dentro de su investigación se dan cuenta de que a estas personas sí tienen contacto con familiares, nietos o hijos, hijas, que sí tienen recursos económicos, no hay problema. Ya. ¿Ya? Parte de mi proyecto también tenía que ver con eso,
con que probablemente las hijas, los hijos les comprarán como los palillos a sus mamás o abuelas y ahí hubiera como una interacción entre lo tecnológico, como mamá se usa así, no sé qué, te lo explico, y después la mamá ya le agarra el vuelo y listo. Y otra cosa que nos dijo que algo le faltaba acá, en el... Sí, pero todavía no voy a pasar a eso. Ah, ya. Les voy a mostrar una lista que fue el listado de componentes del prototipo. Ya que en base a esto yo pude calcular lo mínimo posible que iba a necesitar para hacer ese tipo de circuito. Pero así, el sensor más básico posible. No era... Y aquí lo trabajé con el electrónico. Y el electrónico me dio esta serie de componentes. Resistor, el LED no sé cuánto, el Bluetooth no sé cuánto, bla, 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 el input de no sé qué cosa. Me dio un listado de lo mínimo, mínimo, mínimo que iba a necesitar para hacer un circuito que hiciera lo que yo quería que hiciera. Y eso lo mandé a cotizar afuera, a China, a los componentes, y me mandaron un presupuesto. Me dijeron, este listado de componentes te sale tanto. Entonces yo con ese presupuesto comprobé de que mi idea en verdad podía salir económica en cuanto a, como a tecnología. Entonces ahí yo puse componentes y embalaje, $9, que era lo que me cotizó el proveedor, considerando que fuesen 1000 productos, o sea, 1000 palitos. Entonces, al final, después de esta investigación, después de que ya nos lanzamos con los testeos de los prototipos, ya como que aterrizamos y concretamos bien lo que estamos más o menos haciendo, vamos a poder hacer tanto la carta Gantt estimativa como esta planilla de presupuesto súper, súper estimativa para ver si es que en verdad nuestro proyecto tiene sentido o no. No nos sale rentable hacerlo. ¿Ya? Ya, chiques. Pregunta, ¿qué costos faltan? Que es algo que ni yo vi en ese momento. Y después los profes me lo dijeron y yo así, pero por Dios, ¿cómo no lo ¿Los costos incluí? de personal o no? ¿Cómo? ¿Costos de personal? ¿Cómo? No alcanzo a entender. ¿Costos de personal o no? ¿Cuentas de personal? No, Costos de costos de personal, Costos. ¿Costos de personal? ¿A qué se refiere con costos? como los humanos que hacen las cosas. la mano de obra. El factor humano. Ya, o sea, en general esto está pensado para que se haga todo fuera del país. Acá no había Sí, como pues. intervención humana, como Yo que... creo que es el costo de diseño, el costo que es Sí, tu trabajo. sí, Andrea Marín salió premiado, se ganó un punto. No, mentira, no puedo dar punto. Sí, faltó el costo de diseño. Muy importante, por favor, aprendan de mi error porque a mí me costó un poco de nota en el título, en el proyecto de título. Así que súper importante cuando hagan el estimativo de costos, pongan cuánto va a salir su trabajo, cuántas horas más o menos van a trabajar en esto, cuánto vale su hora hombre de diseño, hora humane de diseño. Y incluyenlo en el proceso y en los costos, para ver si es que efectivamente esto es rentable, porque puede que los componentes electrónicos sean súper baratos, el envío súper barato, la matricería, el plástico súper barato, pero sabéis que en diseño esto va a ser caro. Esto en cuanto a diseño es harta peor y nunca lo incluye. Así que gran aprendizaje. Oh, no me avanzó. Que ahí entra, que es bien difícil calcular cuánto vale el tiempo de una. Está difícil, así que traten de investigar ahí un poquito, más o menos, cuánto vale, y láncense más o menos con un estimativo. Recuerden que son estimativos. Bueno, y así más o menos llegan como los presupuestos cuando uno hace como cotizaciones al extranjero, en este caso cotice a proveedores asiáticos. Entonces, una vez que tenemos carta Gantt estimativa, presupuesto estimativo, todo así bien como para más o menos cachar si esto tiene sentido o no, tanto para nosotros como para el usuario, como para el cliente, como para el fabricante,
podemos empezar a ocupar el prototipo, aparte de como hipótesis, que nos va a permitir profundizar la investigación, también nos va a permitir mejorar algo que ya comprobamos que es factible, viable y que sí funciona y que sí tiene sentido para la gente. Entonces, y aquí les voy a mostrar ejemplos también del mismo proyecto de título, que fueron cosas que me fueron pasando en el camino. Yo no quería hacer palillos de plástico, quería hacerlos en madera, pero a nivel de prototipo o de prototipo, no encontré ningún artesano o artesana que me fabricara los palillos. Y claramente estaba lejos de mis habilidades como de fabricación porque requería así como un nivel de precisión, como meter un sensor adentro de un palillo y que encaje perfecto y que no se mueva. Como que todos me mandaron a las palmas. En general yo sé que es factible hacerlo, pero requiere maquinaria industrial igual. Y artesanalmente no encontré en esa época personas que se atrevieran a hacer este tipo de objetos. Entonces, ¿qué pasa? Yo proyecto esto en madera, en bambú, en un material súper ecológico, que es como que se integra después con la tierra y no sé qué, pero resulta que me voy a los proveedores locales, a los fabricantes locales, para que me hagan este prototipo y me hacen. Está imposible. Entonces, también un factor muy importante a considerar, los materiales que proyecten, la forma en que van a prototipar, tiene que ser adecuado a las herramientas que tengan acceso de manera local. Entonces al final terminé comprando unos palillos de bambú en China y los empecé a cortar y a modificar yo de manera súper así casera, pero probé solo los temas de ergonomía, de movilidad, etcétera. No probé nada electrónico con los palillos de madera. Pero sí lo electrónico lo pude probar a través de impresora 3D. Y ahí se ve, se alcanza a ver aquí que el palillo está hecho de plástico. Sí, Sí, sí. Y ahí está el sensor. Entonces tenía un modelo funcional en cuanto a sistema electrónico y tenía modelos de prueba de otro tipo de factores de manipulación que sí efectivamente estaban hechos en madera. Otra cosa muy importante a considerar, que cuando vamos a hacer estos testeos es súper importante que sea en orden. No podemos no se recomienda testear más de una variable en un mismo objeto. A diferencia del prototipo, el prototipo mezcla como varios factores juntos. Así como ya, veamos qué sale de esto. Pero ya cuando pasamos a un prototipo de testeo así mucho más formal y ordenado, es necesario seleccionar categorías y especificar con detalle qué es lo que estamos probando. Entonces yo en estos palillos solo probé la forma del palillo. No probé ni sensor, ni mecanismo, nada. Solo probé que si es que con esta forma que yo le di al palillo, la persona podía mantener la técnica de tejido y no la afectaba. Entonces, probar una variable por prototipo, o por maqueta también pues, podría ser. Y súper importante también que por cada prueba haya una ficha. Yo esto se los recomiendo. Ustedes pueden no hacerlo, pero les recomiendo que lo hagan porque si no después les pasa la cuenta. Yo acá hice, por cada testeo que hice una ficha donde se detallaba específicamente qué es lo que se iba a probar, el grado de problema o la dificultad o inconformidad del usuario, el nombre del usuario, el rango etario, etc. Ahí después cuando tengan acceso a la diapositiva pueden hacerle zoom y revisar en detalle como algunos ejemplos de qué aspectos puede registrar para después hacer como tablas comparativas de la información. ¿Y qué es lo que necesito comprobar? ¿Cómo yo voy a saber si es que esto es cómodo o no es cómodo? ¿Qué dato es el comprobable? ¿Se acuerdan del Excel de los requerimientos de diseño? ¿Se acuerdan que había una columna donde se especificaba con precisión cómo se iba a medir el requerimiento? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Sí. Ya. Estas fichas permiten hacer eso. Aquí ustedes ya van a poner el dato preciso de lo que van a comprobar. Por ejemplo, en el tema de la muleta,
alguien mencionó por ahí de que al final se demoró mucho como en como acomodarla, parece que era. Entonces ya, se demoró mucho. ¿Cuánto es el tiempo que se tiene que demorar en acomodar la muleta para que efectivamente se mantenga como esta facilidad y esta portabilidad y que no incomode al momento de subir la escalera, por ejemplo? Entonces acá yo puse el peso, el color, el material, el espesor, la longitud, el cableado de los palillos, la morfología de la punta, la morfología del palillo, y le puse un grado así como al ojo de 1 a 5 del grado de inconformidad o el grado de dificultad de ese factor, con observación. Después, lo que les decía también recién, súper importante que cuando hagan estas pruebas deben clasificar y categorizar qué es lo que están probando. Sobre todo para los equipos que van a probar como más de un objeto a modo de prototipo porque todavía no saben con cuál lanzarse, es necesario que hagan categorías. Entonces, en este caso, yo hice la categoría de la punta, la morfología de la punta, y la clasifiqué como irregular, y al mismo tiempo le especifiqué la longitud. Una iba a ser de 3 centímetros y la otra de 5 centímetros. Y en base a eso anoté los resultados, para que también me fuera comparable. Chiques, este fue como uno de los prototipos como maqueteos previos al dispositivo final. Pregunta, ¿qué pude haber hecho yo a modo de prototipo para saber si es que esto iba a funcionar o no? Aparte de probarlo a parte electrónica. ¿Qué me faltó? Un modelo igual a este, pero sin prescindiendo de la funcionalidad electrónica, con los mismos largos de los cables. Ya, No sé. ¿y cómo podría haberlo simulado? eh, Palillos normales. Con que lápices tenga puede ser, también. Ya, sí. ¿Qué más? con palitos chinos. Ya, sí. Si yo le llevo mi prototipo Vale, fósforo. a una tejedora, ¿qué es lo que la tejedora, lo mínimo posible, hubiera más o menos necesitado para cachar si es que esta cuestión la usaría o no? Independientemente ya, asumamos que los palillos funcionan, o sea, los palillos de tejer son de madera y son los... Le pegué un cable atrás, listo. Lana. La Falta lana, la pues. ¿Cómo, Lana, cómo? pues. La lana, sí. Ya, La lana. ya. Falta que haga la actividad de la lana. ¿Qué más? ¿Qué más podría haber hecho a modo de prototipo antes de ya? Porque aquí yo ya le puse el circuito adentro. Esto ya funciona. Esto ya tiene Bluetooth, tiene la luz, tiene como el peso más o menos real que sería. ¿Qué es lo que me faltó? Quizás podrías haber hecho como algo de mentiras, así como un pedazo de maderita que simulara ser eso. Exacto. Y eso fue lo Es que como hice. A unos una palitos. madera del peso más o menos de los electrónicos, ¿no? Exacto, tomé los palillos redondos y con scotch le pegué una caja, le rellené como con unas joyas como de metal y la forré en scotch y la pegué. Le dije, ya mamá, teje con esa cuestión encima. A ver si es que te es incómodo, lo usarías o no. Simula que eso es un botón y le dibujé como un botoncito y todo. Espérame, déjame ver si es que encuentro la foto, que estoy segura que la tenía. Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí. Espérame, al tiro se las muestro. Le puse a mi mamá una caja. Aquí estaba. Ah, no. Bueno, ahí después les voy a mandar las fotos, pero básicamente a los palillos le pegué una caja de madera que tuviera un peso similar. Exactamente lo que decían ahí ustedes. Entonces, súper importante hacernos estas preguntas. ¿Qué prototipo puedo hacer para ver si es que esta cuestión tiene sentido o no? En ese año a nosotros no nos habían enseñado y yo tampoco sabía sobre el concepto de prototipo, así que fue como de manera súper así como improvisada,
y como casi que, oh, ¿verdad? Yo también hice un prototipo y no me di cuenta. Y ahora que uno lo revisa para atrás con los años, como sí, es parte del proceso y probablemente todos los proyectos de títulos tengan un prototipo entre medio, sí o sí. Y aquí es lo que le comentaba de la carta Gantt. Todos los cambios que pasaron realmente, la investigación de campo al final fue mucho más extensa, los requerimientos de diseños al final los terminé incluyendo en la parte final. Empecé a extender tanto y las pruebas empezaron a darme tanta información sobre los requerimientos de diseño, los testeos de los prototipos, que empecé a incorporar requerimientos de diseño ya incluso en la mitad del semestre. Después, la fabricación de las propuestas también. Me dieron tanta información que pude fabricar muchas más ideas, pude probar muchas más puntas, formas de palillo, formas de mecanismo, etc. El testeo también duró mucho más. Empecé a probarlo con distintos grupos de usuarios que tuvieran más o menos similares características. La iteración fue constante. Iteración es eso de como volver atrás y modificar, después ir y volver, modificar, atrás, volver, atrás, volver. Eso fue durante todo el proceso. No es algo que como que tú tengas iteración aquí y después ya no, no. Siempre vas a volver a modificar lo que hiciste al inicio. El desarrollo del prototipo también. Fueron muchos prototipos, muchas pruebas, muchos testeos. La fabricación tomó mucho más tiempo de que esperaba, porque también pues, me topé con trabas de que no podía hacerlo en madera. Me costó mucho hacerlo en plástico porque la impresora 3D dejaba esta como textura de las líneas al hacer el, el recorrido en calor. Entonces investigué de que habían formas de como alisar, así que quedara suavecita la textura de la impresión 3D, pero en la práctica no me funcionó como decían los tutoriales que funcionaba. Entonces fue como súper complejo, tuve que improvisarlo de otra forma. Al final terminé lijando en los palillos para que me permitieran tejer, porque si es que el palillo no tejía, no iba a poder hacer los testeos. Así que, y al final la validación fue como mucho más corta al final, en vez de ser como más extensa. Y la producción del archivo, el archivo del proyecto de título fue durante todo el semestre. No es algo que como que me dediqué solo al último o al inicio, sino que fue durante todo el tiempo. Todo el tiempo fui modificando las cosas. Así que al final nosotros proyectamos una carta Gantt estimativa, pero al final la real la vamos a ver al final del curso. Que como qué es lo que realmente pasó en nuestra carta Gantt. Chiques, consultas, dudas. Aparecen preguntas. Aquí les dejo el archivo, está el link. Hay algunos esquemas de cómo describir a los usuarios, si es que les puede servir de manera más fácil. Los tipos de observaciones, cómo apoyarlos con dibujos, tablas comparativas de las propuestas. Hay harto material que tal vez les pueda servir de referencia. Ahí lo dejo a su criterio si es que les sirve. ¿Eso lo va a subir, profe, a material alumno? Está en Google Drive. Cuando se les suba el PDF ahora de la clase, ustedes lo pinchan y van a acceder a la carpeta al tiro. Ah, ya, gracias. Así que hoy quienes están Domi, haciendo el lápiz para los artistas digitales, les sirve harto lo que tengo ahí en análisis como de las posturas y cosas. Dígame. es que tengo una duda, pero con nuestro trabajo en específico. Es que está difícil la misión realmente. Eh, Está difícil la cosa. sí, es que es difícil como hacer un objeto y que sea como barato como para nuestro proyecto, porque en verdad no sé, lo veíamos más como un servicio más que un objeto en sí. Ya. Puede que al hacer los Entonces, servicios ustedes puedan como sí, es abaratar que costos. la clase pasada como que el profe no nos pescó con eso. Sí, como que no, o sea, básicamente nos dijo que ninguna de nuestras ideas funcionaba y después como que ahí nos dejó. O no. Sí, Les recomendaría tomar todo lo que tienen, porque creo que todo es aporte,
y tratar de llegar a una alternativa que fusione un poco todo lo que lograron, considerando, no filtren antes, no filtren como, esto va a ser súper caro, descartémoslo, no. Porque basta con que, por ejemplo, si yo hubiera filtrado por temas de costo, ni siquiera hubiera hecho los palillos, pero investigando me di cuenta de que había un sensor que hacía lo mismo y que en verdad salía 20 pesos. Mm, Entonces, ¿realmente es caro? ¿Realmente necesitamos lo que propone? Es lo de Alexa, ¿cierto? sí. O sea, ¿Realmente básicamente necesitamos a Alexa o podemos abaratar, hacer un circuito mucho más simple o que incluso también ni está eso siquiera que es no un sabemos circuito, mucho ni siquiera es sobre... un circuito, tal vez es un botón que tú lo apretas y que llama a alguien, así como el 007 y es como que tú llamas y es como le preguntas cualquier cosa. Es que habíamos hecho la idea de algo así como un call center, Sí. pero el profe no le pareció que no era buena idea, creo. O sea, que no era mucho como una, era más, no era tanto como un diseño, sino que era como más un servicio, no era como, Es que claro, no sé pues si no, me no explico. debieran centrarse como en el call center en sí, debieran centrarse en cómo es la interacción, qué es lo que se necesita de la asistencia. No es como que, yo voy a llamar por teléfono, porque el 007 ya existe y a las personas no les sirve. No conozco a nadie que lo ocupe. Todo el mundo lo conoce, pero nadie lo ocupa. No sé si es que ustedes conocen a personas que lo ocupen. ¿Ocupar qué cosa, perdón? En lo del 007, Ah, no. como este call center No. donde preguntas todo y te responden todo. Te cantan hasta feliz cumpleaños. Claro, exacto. Entonces, eh, para abaratar costos, tal vez necesitan hacer esta prueba para ver si es que efectivamente se necesita tanta asistencia o tal vez es súper reducible a cosas súper puntuales y hacer esos súper puntuales no saldría caro. Mm, Es Ya. necesario hacer la prueba, es necesario hacer la ya. simulación O sea, para no me acuerdo cuánto turco, ¿no? El el autómata turco. Autómata, autómata turco. es. Hagan Ya, el o sea, igual, prototipo, hagan la simulación y en base a eso van a poder, no creo que sea descartable, creo que simplemente la información, si es que empieza a ser como que no va mucho para donde lo estaban pensando, solo les va a dar como un enfoque distinto. No creo que les haga como perder todo lo que llevan, ya. ¿ya? Ya. Siempre es recuperable, solo que hay que enfocarlo de una forma distinta, Sí, pero... como hacer ahí unas adaptaciones. mm, Ahí en el chat estaban escribiendo Martín, sí, el Martín. dice, hay que saber de programación, pero podrían conseguirse a alguien. IBM está ofreciendo cursos gratuitos de programación también. Yo Piensen lo por, único que sé de programación es que se conecta esto con esto. claro, piensen por ejemplo en los peluches que acompañan como a los niños, que como que solo dicen, hola, ¿cómo estás? Y tienen 3 botones y chao. Ah, Y es un circuito súper económico, súper básico. ¿Qué es lo que se necesita? y con eso se podría hacer el prototipo, o sea, el prototipo. A eso iba, como la idea es que si es que están viendo que hay cosas que pueden salir muy caras, tomen ejemplos de cosas económicas que tengan esos mecanismos o circuitos que sí funcionan, así como ya, yo le voy a sacar un circuito a, no sé, a un peluche. O estas muñecas como que venden y que Rosalba te habla, no sé, ¿cómo se llaman esos juguetes que como que te hablan y como que No sé, yo interactúan? nunca tuve uno de esos. Yo tampoco. Pero, Como los For Real Friends. oh, me pillaste. No, Son no. unas mascotas que se ¡Ay, mueven los y hablan. Furby! Los Furby. Los Furby Ah, también. los Furby Ay, también. bueno, maldito. Sí, son diabólicos. No, esos no son otros los Furby, la niña estaba hablando de otro. No, sí, sí. Más Los nuevo, For como que Real se cayó Friends el carnet. Es cierto, no se me cayó el carnet heavy. La cosa es que tomen como ejemplos de cosas que ya existen.
Así como este peluche ya tiene una interacción con la persona y el circuito no debe ser tan caro porque el juguete vale 10 lucas. Mm. Entonces, si es que ya tienen el referente de Alexa, que vale 50 lucas, busquemos referentes que sean más económicos. Po. ¿Y Como qué? lo que es Google. Hoy me están, no cacho en esas cosas. Creo Es que demasiado aparte de moderno para Alexa mí. existen otros más que son el Siri y el Cortana. Ya, El Cortana creo que era de Microsoft y el Siri creo que de Google, algo así. claro. Sí, es que hay un objeto que es como con la misma idea del Alexa, pero es de Google. Y es como, bueno, es menos completo que Está el en el Alexa celular, porque creo ¿no? que con la Alexa podía hasta conversar. Ya, Pero no, Ah, Siri es de es Apple. como un Ya. dispositivo, es como un dispositivo como, igual que la Alexa, ya. pero de Google. Que yo Lo no les hago estas importante cosas. es que antes de como cabecearse, así como de lleno buscando algo barato, hagan la prueba, hagan la simulación, hagan el automata turco con las personas adultas mayores que tengan cercanos y Ujú. vean la esencia de lo que realmente se necesita. Porque puede que estamos proyectando algo súper tecnológico y avanzado y en verdad lo que necesitan son 5 cosas, 5 instrucciones y listo. Sí, de hecho, podría ser, por ejemplo, se me ocurre que quizá solo necesitan, porque, mira, les pongo un ejemplo concreto. Mi papá siempre se le olvida lo mismo, que es cómo se pone, o sea, bueno, ahora creo que lo aprendió, pero si no, al comienzo siempre era lo mismo de que no sabía cómo poner en Netflix. O sea, ¿Ya? cómo moverse en Netflix, así Ujú. como con las flechas y eso. Ya. Entonces podría ser simplemente como una especie de tutorial pregrabado que uno puede poner las veces que quiera. Que sea como una voz que te explica así como, como algo así como el Waze dándote instrucciones de la carretera, pero lo mismo, pero para ocupar la tele. Claro. Independientemente de lo que se les ocurra, pruébenlo. Si es que están con la persona adulta mayor y de repente dice, ¡ay, cómo se hacía esta cuestión! Y ustedes así van en el control, le aprietan la cuestión y le ponen el tutorial. ¿Sirve? ¿Les sirve a los abuelitos? Eso es lo que hay que probar. Prueben sus ideas, simúlenlas. Ya. Y ahí van a ver qué pasa. Ahí vamos a tener información real, cómo avanzar. Así que les encargo que por favor lo hagan, porque si es que no lo hacen, no vamos a poder hacer entrega. No va a haber entrega. Básicamente no van a poder entregar nada. Así que tienen que aterrizar, tangibilizar y vivenciar con simulaciones sus ideas, sea la idea que sea. A ver, Aileen dice, hoy fui a hacerme una radiografía y una abuelita la pilló la tecnología que no tenía nada que ver con celular. Era el pestillo de la puerta. La abuelita juró que estaba encerrada para siempre. Oh no, Pobrecita. pobrecita. Qué angustia. Pobrecita. Entonces, como, ¿en qué momento los abuelitos realmente necesitan asistencia y cómo realmente es efectivo solucionar lo que les está pasando? ¿Realmente un tutorial les va a solucionar o va a quedar en la misma? ¿O necesitan que alguien lo haga por ellos y punto? Así como, házmelo tú. Chao. Preguntas. Respuestas que van a salir solo de las simulaciones que Ok. hay. Chiques, les voy a dar un repaso del documento del brief de diseño y les hago el encargo de la entrega 1 y cerramos. Así que atentos porque también el documento brief va a estar incluido. La clase pasada vieron con el profe el tema del brief de diseño y algunos de ustedes parece que también estaban familiarizados con este documento. Así que nosotros como equipo docente les sugerimos incluir este tipo de como punteo. No es obligatorio, no pueden poner otro tipo de información. Lo importante es que sean, aquí hay como 10 ítems como mínimo. Y acá les dejamos en la PPT, están en inglés eso sí, si las quieren traducir. Están ejemplos de plantillas como corporativas donde está la información que pueden trabajar en el brief. ¿Ya? Ese que se lo dejamos escrito, se lo dejamos solo a modo de sugerencia. Estas plantillas igual, no las hagan en inglés, obviamente las hacen en español, pero aquí hay como casos reales de como brief de diseños corporativos. Así que para que también las hagan.
Lo importante del brief es que todo lo que declaren en el brief, después se los vamos a cobrar en la entrega 1. Porque el brief yo. señala las directivas, señala los compromisos, es como una especie de contrato. Es lo que ustedes están como comprometiéndose en cuanto a la esencia del proyecto, de lo que se va a hacer. Probablemente haya, como dice aquí, aclara términos de cómo se va a hacer el proyecto. Pueden haber información sobre los pagos, presupuestos, estimativos, fechas de entrega, etc. Entonces, el brief es súper importante pensarlo bien, darle una vueltita, porque lo que pongan ahí, nosotros se los vamos a cobrar. ¿Ya? Y como dice ahí, el brief principalmente señala las directivas del proyecto a nivel de compromiso entre el cliente o usuario y quien está diseñando el servicio o producto. Así que ahí les dejamos en inglés. Lamento no poder traducirlo, pero es simple de googlear si lo quieren traducir. Ejemplos también hay corporativos y la entrega 1. Chiques. Entrega 1, que es como el profe les comentaba, que es para el 5 de octubre. Vamos a estar toda la clase en presentaciones, así que por favor preparen la presentación. Es una presentación oral, visual y grupal. Por favor, les encargamos que prendan sus cámaras ese día para la presentación, por un tema de formalidades, para que también sea como un hito más histórico en el curso, por un tema de habilidades comunicacionales también, y para que puedan mostrar los prototipos que hayan hecho, que los tengan en sus casas en el momento. ¿Ya? Eso sí, eso se los encargamos con harto detalle. Entonces son estos 10 puntos, de los cuales 5 ya están avanzados. Solo en teoría debieran como darles una revisión, así como una perfección, como la iteración, así como ya vamos a retroceder un poquito para corregir el usuario. Nos dimos cuenta que el usuario era un poquito distinto, así que lo vamos a cambiar. Y desde el punto 6 en adelante ya son cosas que les vamos a pedir nuevas, que sería la hoja, que es una hoja, no es más que la hoja, con el brief de diseño. Le vamos a pedir el prototipo definitivo. O sea, van a colocar el registro de estos 3 prototipos que hicieron, o quienes hicieron más incluso, pero lo van a poner como parte del proceso de hacer el prototipo definitivo, ¿ya? Le vamos a pedir 1, pero ese 1 tiene que ser pro. Ese 1 tiene que estar, esa simulación, aunque sea con materiales caseros, tiene que estar bien pensada. Y necesitamos que sea a través de testeos, ¿ya? El prototipo lo van a exponer, lo van a explicar, le vamos a pedir que sea lo más coherente posible con el brief de diseño, y le vamos a pedir 3 videos de testeo. Testeo en lugares distintos o con usuarios distintos. La cosa es que los videos no sean lo mismo repetido 3 veces. Tienen que ser lo más diferente posible, ¿ya? En el caso de los tatuajes, si pueden hacer un video del testeo en la casa, Aro que tiene como el equipo para tatuar, o en una sala, en un local donde hay una persona que tatúa con el contexto que es distinto, etc. Entonces, o pueden probar los tipos de prototipo distintos que hicieron. Lo importante es que del prototipo definitivo que hayan al menos 3 videos de testeo con los esquemitas de análisis entregados en el álbum de Google Fotos. ¿Ya? Necesitamos que registren la interacción directa con los usuarios, que es lo que les he insistido toda la clase. Por favor, vayan a los terceros, a terceras personas. ¿Ya? Y lo que también les he explicado durante la clase, les vamos a pedir la carta Gantt estimativa y el presupuesto estimativo. La carta Gantt, por favor, proyectenla para la entrega final el 23 de noviembre. ¿Ya? Y marcando como los hitos principales, ustedes los asignan cuáles van a considerar de acuerdo a su proyecto y les asignan más o menos una periodicidad, una duración de semanas o días u horas. El presupuesto estimativo, ojalá, si es que lo logran, incluir en cotizaciones, posibles proveedores, posibles materiales, ¿ya? Recuerden que es estimativo para saber si es que en verdad nuestro proyecto tiene sentido.
y si sería coherente con el brief. La idea es que toda la información del registro del proceso productivo, del proceso del prototipo y prototipo, que es la esencia del curso, lo transmitan solo a través de fotos, esquemas y videos. Todo debe estar registrado en el álbum compartido de Google Fotos, todo, absolutamente todo, en imágenes. Y colocar específicamente lo más importante en la PPT de su presentación de ese día para la entrega 1, ¿ya? Deben dejar, igual que en la entrega anterior, dejar el link de acceso público en la entrega 1 en cursos, y el plazo de entrega y la presentación visual oral va a ser el martes 5 de octubre, como les había contado, a las 3 de la tarde. ¿Alguna pregunta, consulta? Todo súper, Dami, muchas gracias. ¿Sí? ¿Opiniones? Profe, ¿no podrían ser las presentaciones el jueves? Lo que pasa es que de aquí la próxima clase jueves no les vamos a pedir que traigan nada. Para este jueves 30 va a ser solo corrección casi que voluntaria. Va a haber clase igual, vamos a reforzar como contenidos previos a la presentación igual, pero básicamente es como tráiganos el avance de todo lo que tengan o los prototipos que hayan hecho para poder guiar la entrega 1 final, ¿ya? El profe Cristian asignó el día, el martes 5 de octubre. Me encargó que fuese esa fecha. Tendría que hablar con él para ver si es que eso es cambiable, pero no creo. No creo, por un tema de que ya estamos como en la mitad del semestre y todavía no empezamos como a fabricar prototipos. Hay muchas cosas en los otros ramos. Lo que puedo sugerirles es que avancen todo lo que más puedan de aquí al jueves, y el jueves yo les puedo tener una respuesta. Pero influye mucho también de su nivel de avance. Como que si es que tenemos como compromiso de avance, podemos igual flexibilizar el tema de la extensión porque está sucediendo el aprendizaje que se necesita. Nosotros ahora estamos como insistiendo en que haya este testeo con interacción con otros usuarios, porque sin ese proceso no podemos pasar a lo que sigue. Entonces, mientras más lo atrasemos, menos tiempo va a haber para lo demás, que es incluso más extenso que hacer un prototipo. Entonces, voy a ver esa posibilidad, pero no les prometo nada porque estamos como súper justos en el tiempo. Lo que sí les puedo como dejar súper encargado es que le den con todo al punto 7 y 8. El prototipo y los videos de testeo son lo principal de la entrega. La hoja del brief, la carta Gantt del presupuesto, déjenlo para el último si es que alcanzan a hacerlo, porque en cuanto a evaluación no tiene tanto puntaje como los videos y el prototipo. Eso podría como flexibilizarse tal vez. ¿Ya? Voy a conversar con el profe, que como no está conectado porque está con el tema de su guagüita, voy a ver si es que logro comunicarme con él para ver si es que esto se puede flexibilizar, ¿ya? Pero por ahora hagan todo el avance posible en el punto 7 y en el punto 8. 7 y 8 ¿Dami? son los más importantes. Dígame. La próxima clase entonces va a ser como tipo trabajo en clase. Sí, trabajo en clase, nos traen lo que hayan desarrollado, corregimos así tal cual. Podemos armar las salas en grupo, ustedes siguen trabajando en grupo, yo me voy paseando por cada grupo, súper dinámico, Ya hagan. ¿ya? Gracias. Así que para que ahí también aprovechen el tiempo. Eso, chicos. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Como torpedo, el 7 y el 8 son los más importantes. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna opinión? ¿Consulta?
No, nada. Ya. Ya, chiques. Ahí Martín dice que no. Ya, chiques. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Hice lo mejor que pude de mí. Nos vamos a ver de nuevo el jueves. Así que si tienen como consultas más específicas para el profe Cristian, igual me las pueden hacer llegar para yo conversarlo directamente con él. ¿Ya? Y eso. Estaríamos listos. Gracias, Domi. Gracias, A Domi. ustedes, chiques. Nos vemos pronto. Que estén Gracias. súper bien. Nos vemos el jueves. Si Ya, no van a nos asistir, vemos. tienen que informarnos, si no se toma como Ok. que desprecio. Ya, chicas, nos vemos. Nos vemos. Chaito. Chao, que estén bien. Cuídense.